En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, jueves 7 de septiembre del 2023, contemplamos el Evangelio según San Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él a orillas del lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando sus redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apartara un poco de la tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echa las redes para pescar». Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado toda la noche bregando y no hemos cogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puesto a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús le dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Ellos sacaron las barcas de la tierra y dejándolo todo lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en realidad es importante tener sabiduría humana. Claro que sí, pues a través de ella se realiza el progreso y se va haciendo más cómoda nuestra existencia. Sin embargo, es quizás más importante, hermanos, que la sabiduría humana, que tener ese conocimiento. Es importante tener la sabiduría y el conocimiento espiritual. Amén. Pues es precisamente por medio de estos como hoy nos dice quizás Pablo en la primera lectura a los Colosenses, que podemos llegar a conocer la voluntad de Dios. Cuando la sabiduría humana no va acompañada de la sabiduría divina, la mayoría de las veces los resultados de la ciencia, lejos de ayudar quizás al hombre, lo dañan. Dios ha puesto todas las ciencias al servicio de la humanidad, por lo cual la psicología, no sé, la física, la medicina, todas esas ciencias exactas, pues de alguna manera son buenas, pero estas deben ser siempre, hermanos, ojo, siempre un instrumento puesto al servicio de la voluntad de Dios. No utilicemos la psicología o las ciencias exactas para beneficio de unos cuantos. Amén. Es necesario entonces reconocer siempre que nosotros no somos entonces nuestros propios árbitros y que todo lo que obedece es a un proyecto lleno del amor de Dios. Pidamos entonces diariamente que el Señor ilumine nuestro entendimiento, hermanos, y sobre todo ese entendimiento que llegue a nuestro corazón, para que a la luz del Espíritu nosotros podamos poner nuestro conocimiento a su servicio y así construir una verdadera sociedad de amor. Amén. Y por ahí viene la pregunta, entonces, ¿es que tengo que ser y qué tengo que entonces que hacer o hacerme un ignorante para ser verdaderamente dirigido por el Espíritu y ser de Cristo? Sería una pregunta muy justa ante el Evangelio que hoy día acabamos de escuchar, que es el que realmente lo que el apóstol quiere decirnos en el Evangelio. Tenemos que hacernos la pregunta: ¿debemos de renunciar a ese estudio, a la ciencia, al conocimiento? Definitivamente que la respuesta es no, hermanos. Para entender este pasaje de la Sagrada Escritura, debemos de distinguir quizás esos dos términos de ciencia y de qué es la ciencia, qué es el conocimiento, y de la sabiduría. Podríamos decir, hermanos, que el conocimiento es lo que se aprende en los libros, es el producto, de las ciencias, ¿no? El análisis sintético, no sé, tanto que podamos estudiar y poder profundizar cada una de ellas. Mientras que la sabiduría, hermanos, es una ciencia interior que tiene como fuente a Dios. Amén, a Dios. Por eso Jesús nos decía: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo
si al final se pierde a sí mismo. ¿De qué entonces le sirve ganar todo? Pablo en otro pasaje nos dice inclusive, yo podría tener todo el conocimiento, pero si no tengo caridad, ¿de qué me aprovecha esto? Hermanos, la ciencia sin sabiduría se destruye. Con esto podemos entender entonces que la ciencia sin sabiduría se destruye. Hermanos, porque si existe una ciencia sin sabiduría, definitivamente que todo eso se convierte en vanidad y egoísmo. La sabiduría sin la ciencia puede convertir el camino humano, hermanos, quizás en ese angelismo y caer en graves errores en la interpretación del mundo. Amén. Entonces, las dos, tanto el conocimiento y la ciencia, deben de caminar juntas, deben de caminar unidas. Cuando el hombre ora para obtener sabiduría, se va dando cuenta que la ciencia pasa, que la ciencia se transforma, que la ciencia se reconstruye, que la ciencia se retroalimenta, llega a desaparecer de un momento a otro, mientras que la sabiduría cada día se perfecciona, hermanos. Amén. En nuestro mundo, este mundo tan apegado, en este mundo de mucha ciencia, es fácil deslumbrarse, hermanos, por ella y dejar de lado quizás la sabiduría. No dejemos entonces que ese encanto de la ciencia, ¿no?, agarrada en la tecnología, en los grandes últimos acontecimientos, nos haga verdaderamente ignorantes de la única verdad, hermanos, que nos puede hacer plenamente felices. ¿Y saben cuál es esa, ese elemento grande que nos puede hacer feliz, que nos puede hacer verdaderamente libres? Es Dios, es Dios. Amén. Si realmente quieres ser sabio, entonces, date un tiempo para tu oración diaria. Date un tiempo, así como te das el tiempo para estudiar, así como te das el tiempo para analizar tal normatividad, tal disposición legal, pues date un tiempo también para tu oración diaria. Hoy día todavía nos resulta sorprendente comprobar cómo es que aquellos pescadores fueron capaces de dejar su trabajo, hermanos, sus familias, y seguir a Jesús. Y sobre todo el Evangelio dice, dejándolo todo le siguieron. Hermanos, precisamente cuando éste se manifiesta ante ellos como un colaborador excepcional para el negocio que les proporciona el sustento, en ese momento lo dejan todo eso. Ellos eran pescadores y ese era su sustento diario, pero lo dejaron. Si Jesús de Nazaret hoy día viniera y nos hace esa propuesta en este siglo, ¿tendríamos el coraje de aquellos hombres? ¿Seríamos capaces de intuir cuál es la verdadera ganancia? ¿Ah? En ese momento, ¿de qué valdría nuestra ciencia, nuestro conocimiento, si no tenemos esa sabiduría para elegir lo bueno? Hermanos, los cristianos creemos en Cristo. Sí, definitivamente que es eterno. Por lo tanto, hermanos, es Cristo que está resucitado en ese momento. Nos pide, ya no a Pedro, ya no a Juan o a Santiago, sino hoy día nos pide a ti y a mí, hermanos, y nos pide a todos, a cada uno de quienes le confesamos como el Señor, que le acogemos en la barca de nuestra vida. Quiere que nosotros descansemos junto a Él. Nos pide que le dejemos servirse de nosotros, que le permitamos mostrar hacia dónde orientar nuestra existencia, nuestra vida, nuestro proyecto, nuestro futuro, para ser fecundos en medio de una sociedad, de esta sociedad, hermanos, tan distorsionada, de esta sociedad tan alejada y de esta sociedad a su vez tan necesitada de la buena noticia. Hermanos, la propuesta es atrayente que nos pone hoy día Jesús. No solo hace falta saber y querer despojarnos de nuestros miedos, de nuestros ¿qué dirán? Y poner entonces rumbo a aguas más profundas, o lo que es lo mismo, a horizontes más lejanos, de aquellos que imponen quizás nuestra mediocre cotidianidad. Amén. Y sobre todo nuestros desánimos. Entonces, hermanos, hoy nos hace esa pregunta. Hoy nos hace esa pregunta. Hoy nos llama y nos dice, vengan,
que les haré también pescadores de hombres. Nos hace un llamado, hermanos. Entonces tenemos que entender que sobre todo debemos de despojarnos de esos miedos, de eso que te impide seguir a Cristo. Amén. Recuerda que luego del fracaso de la noche, ponte a pensar, Pedro se pone toda la noche, trabajó y no consiguió nada. Y luego de ese fracaso viene Jesús y le dice, vuelve nuevamente y echa redes. Y él le dice, pero maestro, he tirado toda la noche. Pero por la palabra de Jesús, volveré a echarla. Por tu palabra, Señor. ¿Y qué sucede, hermanos? Definitivamente que sucede lo inesperado. Viene esa pesca milagrosa, esa pesca que provoca en Pedro una reacción quizás de admiración, pero a su vez de espanto. Y le dice, Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Y quizás no debieron de entender mucho lo de pescador de hombres en ese momento ellos, pero aquel hombre, ese Jesús, los ha convencido y por eso dejándolo todo lo siguieron. Hermanos, pescar a las personas, en ese sentido es evangelizar, es convencer, es ofrecer de parte de Dios a cuantas más personas existe lo mejor, la buena noticia del amor y la salvación, de la justicia, de la verdad, de la paz, de la verdadera reconciliación. Desplegar nuestra vocación de ser pescadores de hombres. Nadie tiene voluntades, hermanos, definitivamente. Nadie tiene que ver con lavado de cerebros, nadie tiene que ver con dominio sobre tu voluntad o sobre tus inteligencias. Eso no es la vocación de pescadores de hombres. No existe el fanatismo proselitista, hermanos, no existe. Al revés, nuestro Señor Jesús nos invita a comunicar fraternamente, a dialogar desde el convencimiento y las razones, a pregonar un mensaje feliz y de esperanza. Amén. Enseñarles que ir mar adentro es dejar la orilla segura y embarcarse en lo difícil, en la incertidumbre, es llenarse de audacia, hermanos, de arrojo, es ser intrépidos. Amén. Entonces, habrá días de pesca abundante, definitivamente que sí, y quizás días de escasos frutos, ni presunciones, ni desánimos personales en esos momentos cuando tengamos ello. Sabemos que si lo hacemos en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, no es el nuestro todo, sino en nombre de Él, de seguro que vendrán cosas buenas. Y si miramos a Pedro echándole por tierra hundido porque se reconoce un pecador indigno del Maestro, menos mal, hermanos, que todo esto acaba lleno de confianza, obedeciendo a la invitación y siguiendo a Jesús. Por eso reza ese dicho, de pecador a pescador de hombres. Tú y yo podemos ser eso, de pecador a pescador de hombres. Los privilegiados que conocemos toda la historia, nos acordamos que al final repetirá 3 veces, Señor, tú sabes que te amo, le dijo Pedro. El ser pescadores, hermanos, no nos hunde, no nos abruma una culpabilidad quizás morbosa. Reconocemos nuestros fallos, iniciamos nuestra conversión a través de ese reconocimiento y la reconciliación. Una vez más, hermanos, el Señor nos cambia y nos perdona y a la vez nos inspira con confianza para emprender ese camino del verdadero amor. El pecado, sí, hermanos, definitivamente que el pecado sí es ofensa de Dios, como dice el catecismo, pero sabemos que Dios queda ofendido porque el pecado daña al hombre, la criatura que Dios tanto ama y creó. Ser infieles a Dios y darnos cuenta es ser capaces de abrirnos más fácilmente al perdón. Amén. Y al amor de Dios sobre todo. Pero esto, hermanos, es ciencia laxa o es el evangelio sin más. Tú decides el origen de nuestra vocación cristiana y apostólica. Tal vez no haya una pesca peligrosa por ahí o en algún momento un hecho extraordinario, pero sí de algún modo, hermanos, ha habido y sigue habiendo un sentimiento de admiración y asombro por nuestro Señor y la convicción de que vale la pena dejarlo todo y seguirle a Él para colaborar con Él en este proceso o en esta misión que es la salvación del mundo. Amén. Probablemente si lo que hemos sido experimentados ya en las noches de estériles no hemos pescado nada, quizás de tanto trabajar, de tanto pescar, de tanto tirar redes a tanta gente, y días que hemos sentido la presencia de Jesús que se ha vuelto eficaz en nuestro trabajo, nos daremos cuenta que sin Él todo es esterilidad,
y con él todo viene fecundo. Debemos pues entonces por un lado escuchar más seguido y con mucha atención la palabra de Jesús que tenemos en los evangelios y por otro lado reconocer que esa palabra no es la de cualquier hombre, no es simplemente una palabra de un carpintero de Nazaret, sino que es la palabra de Dios, la cual tiene poder, hermanos. Date tiempo para leer la Sagrada Escritura y aprende a dejarte conducir por ella. Señor, dame la sabiduría que sienta junto a ti el día de hoy, aquella sabiduría que dio la vida a todo lo que creaste, a mis pasos que estén guiados por ella y por toda la vida y actuar como estén siempre inspirados a ti. Permíteme hoy día dejarlo todo y seguirte, Señor. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.